Fue el mejor escultor de los nuestros. Yo creo que es uno de los mejores escultores del siglo XX. El sentido que tiene de la simplicidad y del ritmo. La obra de Lobo es fundamental para entender la escultura moderna. Es sencillo e innovador, imprescindible para comprender el paso de la escultura figurativa a la abstracta. Baltasar Lobo nace en Cerecinos de Campos, en la provincia de Zamora, en 1910, en una familia modesta pero con interés por la cultura. Estudia en Benavente y posteriormente trabaja como aprendiz en el taller de imaginería religiosa de Ramón Núñez, en Valladolid. Becado por la Diputación Provincial, sigue su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Allí se acerca a los grandes museos. Estalla la Guerra Civil y se exilia a Francia, donde se rodea de otros artistas españoles y accede al Centro Mundial del Arte. El hecho de que fuese un escultor que se encontró con una gran época creativa en el París de los años 40, en el París de la posguerra, ¿entiendes? Supo beber de fuentes donde nos estaban totalmente vetadas a los creadores que había en esta zona. De hecho, bueno, pues amigos de Lobo que estuvieron estudiando con él, que se quedaron en Valladolid ya a final de los años 80, como Antonio Vaquero, dijo que tenía que haberse ido de aquí, que tenía que haber ido con Lobo a París y que tenía que haber bebido de todas esas fuentes de donde vivió Lobo y que pudo crear un nuevo lenguaje escultórico, que al fin y al cabo era el lenguaje que se estaba empleando en Europa y se puede decir en el mundo en aquella época. En París crece como artista y comienza a trabajar y a exponer a nivel internacional, pero de todo ello nada se sabe en España. No es hasta 1960 que retoma la relación con su país natal y a la vez con Zamora, a través de una exposición en el Museo Español de Arte Contemporáneo en Madrid. Y por suerte yo tuve fui de las primeras personas que tuvo contacto con Baltasar Lobo cuando hizo la exposición en Madrid, después de su exilio, en la Biblioteca Nacional, que era donde se hacían las grandes exposiciones importantes en Madrid. Quiero hacer un recuerdo a Jesús Hernández Pascual, compañero nuestro fallecido muy tempranamente, que fue el que le hizo una entrevista, tuvo la suerte de estar en la exposición y posteriormente mantuvo con él relación y había unas cartas que había mandado a Lobo de escultores que iniciábamos entonces la vida profesional, como era el caso de José Luis Comonte, que yo recuerde, y yo. Y les mandó fotos y tenía contestaciones y en fin. Pero yo la exposición que se hizo en Madrid por la Dirección General de las Artes, que fue en la Biblioteca Nacional, y recuerdo que había una maternidad en yeso muy grandona a la entrada de la exposición, y fue, claro, el asombro y el desconocimiento total de este escultor zamorano que nosotros apenas conocíamos. Posteriormente ya él vino aquí, Zamora, y la primera visita cuando lo conocí fue a través de su primo Fruto Santa, tenía una droguería aquí, que estuvo en el estudio y que, por cierto, le gustó mucho lo que hacía y me halagó bastante, cosa que para mí fenomenal por donde venía, ¿no? Y fue un hombre que yo siempre lo admiré por la sencillez y el andar de puntillas por la vida, ¿no? Bueno, yo tuve tengo algún contacto con él y luego naturalmente le conocí un día de San Pedro con Antonio Pedrero, que íbamos a los toros. Curiosamente, esto es una anécdota
que estaba aquí en Zamora, y nos encontramos en la plaza de Sagasta, íbamos andando a la plaza y resulta que bueno, pues él con una chaqueta en la mano al estilo labriego, ¿no? Una cosa tremenda, y fuimos hablando, y a la entrada de los toros nosotros íbamos a sombra, Antonio y yo, y resulta que él dijo, no, yo tengo la entrada al sol, que me gusta ir y se pasó al sol. Digo esto porque, para dar la idea del hombre sencillo y que no había cambiado después de tantos años en París y de su fama, todavía seguía siendo un hombre de Cerecinos con ese alma castellana. En los años 80, la entonces Caja de Ahorros de Zamora le encarga un monumento al poeta de Tábara, León Felipe. Aquí comienza una nueva relación entre Zamora y Lobo y surge la idea de crear un museo del escultor en la ciudad. Y planteamos al ayuntamiento la necesidad de una sede definitiva que tenga una superficie superior a 2.500 metros como mínimo, y que no sea un museo, sino un centro de arte vivo que en torno al legado de Lobo articule todas las manifestaciones de arte contemporáneo de la ciudad y de la provincia de Zamora. Pero el escollo está en que, al proponer la asociación una sede definitiva para este centro de arte, que puede ser o bien el Castillo de Zamora construyendo un edificio, o bien un edificio público en desuso, que parece que puede ser una solución más económica, pues nos encontramos con que realmente el edificio más adecuado, que es la Diputación Provincial, el antiguo Palacio, que es de la Diputación, pues la Diputación en aquel momento, en el año 2017-2019, no consideró adecuado empezar a dialogar con el ayuntamiento. Nos encontramos con que el ayuntamiento y la fundación es una estructura muy débil, incluso para tener un pequeño museo, y que se necesita que todas las instituciones participen. Con eso sí que se puede construir un fondo de intercambio, ¿no? Y digamos, antes de que hagamos ese gran museo que todos esperamos que se haga en algún momento, ¿no? Ese gran Centro Nacional de Escultura, ese intercambio sí que nos permitiría la posibilidad de traer a Zamora, por una parte, obras de otros escultores, como por ejemplo Julio González, como por ejemplo Pablo Serrano o Eduardo Chellida, o escultores, digamos, que contemporáneos a Lobo han tenido caminos coincidentes o divergentes, pero que eso sería un nutriente muy bueno para la ciudad, y a su vez tendríamos la posibilidad de a través de ese medio, divulgar la obra del escultor en otros ámbitos, divulgar su obra por una parte, y por otra incorporar, gracias a su obra, otras exposiciones a esta ciudad. Sería un buen propósito y un buen objetivo, ¿no? En tanto y cuanto no hagamos el museo que todos queremos que se haga, ¿no? Más de 20 años después, el Gran Museo de Escultura Contemporánea sigue en el aire. Este es el sitio donde pero se pueden poner 5, 6, 7 esculturas en sucesivos presupuestos, pero lo que no se puede hacer es pretender que la obra de Lobo, con la obra de Lobo se haga un monumento que ni Chillida ni ningún artista nacional ha podido, con museos importantes. No hay gobierno ni ayuntamiento que pueda mantener un museo. No es hacer el edificio, un museo es mantenerlo, y eso no es muy fácil, ¿eh? Un museo tiene que tener dinamismo, un museo tiene que tener una proyección. No se puede decir, voy a hacer en 4 paredes, voy a meter ahí la obra del escultor, y eso es un museo. Y más como se hace siempre, las esculturas contra la pared. La escultura necesita aire, necesita luz. No son cuadros, no tienen que ir contra la pared con un foco, porque las matas. Entonces yo, en sitios cerrados, la escultura está muerta. La escultura tiene que tener un museo con unas dimensiones que nosotros no creo que no vamos a poder dárselo nunca. Y luego la escultura de Lobo, o sea, como todas las esculturas, tiene que ser táctil, tiene que estar cerca de la gente, que la gente pueda dar obra alrededor de ella, que pueda tocarla. Para mí es fundamental. Pero a mí un sitio que me parece excelente es el Consultivo. Me parece que sería el centro ideal, con la proximidad que tiene del castillo, de poner toda esta obra. Sería un complemento al aire libre, porque Lobo
yo creo que es imprescindible sacarlo al aire libre. En 2017 nace la Asociación Amigos de Baltasar Lobo, con la firme idea de dar a conocer su legado y apostar por un gran centro de escultura para Lobo. Hasta que llegue ese proyecto, Lobo muestra en Zamora 9 de sus grandes obras al aire libre y una pequeña parte de su legado en esta sencilla exposición junto al castillo. Bueno, en términos generales, lo que aquí se presenta, en principio, son una serie de obras en las que se recorren los distintos estadios, los distintos momentos de la obra del escultor, desde alguna primera obra, como esa escultura del esclavo que Lobo hace, de la que hay una escayola, un vaciado y un bronce, ¿no? En la que Lobo demuestra a los 15 años lo que lleva ya dentro este escultor, este artista, ¿no? Aquí podemos ver la evolución de la obra de Lobo. Después hay interesantísimos dibujos, ¿no? Previos, dibujos que son dibujos muy de escultor, ¿no? Dibujos en los que es posible casi acariciar los trazos con las manos, ¿no? Y después hay una serie importante de obras en las que se va recorriendo de forma cronológica, ¿no? Se va recorriendo el proceso que Baltasar Lobo recorrió en su vida, ¿no? Desde las primeras esculturas a la llegada a París, en el estudio de Logan, hasta las maternidades, ¿no? que tienen tantísima importancia en la obra de Lobo, y los torsos de mujer en la planta de arriba, y finalmente están algunos elementos también muy interesantes que son los tornos y alguna herramienta en las mesas de trabajo en las que Baltasar Lobo esculpía y realizaba sus obras en el estudio, ¿no? Esos elementos tienen una capacidad de evocación, aunque no sean obras de arte en sí, porque no lo son, tienen una capacidad de evocación y de aproximación sensible al trabajo del escultor que a mí también me parece particularmente interesante, ¿no? Entonces aquí hay esculturas maravillosas, hay un mármol fantástico abajo, ¿no? Que es una pieza en la que parte de las irregularidades, ¿no? de las vamos a decir, irregularidades o defectos que el mármol tiene, los incorpora como elementos de construcción de la figuración que él pretende, ¿no? Esta cabeza de toro que tenemos aquí, que tiene algún regusto picasiano, ¿no? Pues también está explicando en cierto modo el siglo en el que él trabaja, ¿no? Toda y cada una de las obras, las maternidades son asombrosas, ese juego de la madre con el niño, en el que la ternura, eso que le pasa mucho a las madres y que las madres lo entienden mejor incluso que los padres, ¿no? Quiero soltar al niño para que juegue, pero lo quiero seguir agarrando para que no se vaya del todo, ¿no? Esa transmisión de esas sensaciones emocionales a través de la escultura, con esa limpieza y con ese carácter tan personal, ¿no? Y tan interesante, a mí me parecen muy emocionantes también, ¿no? En este museo también se puede ver esta otra escultura, Levante. Se trata de la representación del movimiento en estado puro. La Asociación de Amigos de Baltasar Lobo ha creado una ruta en Zamora para dar a conocer su obra. La primera parada de esta ruta es precisamente el museo que acabamos de conocer,
donde la asociación destaca la obra de esta joven desnuda de pie. Y la última adquisición es precisamente esta, que es una escultura de mármol en talla directa. Se realizó en los años 30 y tiene una pequeña leyenda en la base que está dedicada a los señores Estaún y firmada por Lobo. Tiene elementos alegóricos, tiene elementos que llevan a Lobo, como es el pelo, el pelo de la mujer, siempre con el pelo, la cola de caballo, entrelazando los dedos, y el levantamiento de los brazos, que llevan también al monumento León Felipe. Esta obra apareció en el año 2017, en diciembre, en Feriarte. Pusimos en marcha un mecenazgo colectivo entre el Ayuntamiento de Zamora, la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo, la Fundación Caja Rural y 6 empresas del sector agroalimentario de Zamora. Es la primera vez que en Zamora se hace una operación de este tipo entre una institución pública, el Ayuntamiento de Zamora, y el sector privado. Seguimos la ruta justo en el exterior, en los jardines y el castillo de Zamora, donde se muestra la mayor parte de la obra de gran formato que Lobo donó a la ciudad en 1986. Cuanto más reciente es la obra, más apreciamos la evolución hacia lo abstracto. Aquí encontramos este torso de 1982, un torso femenino que recuerda el movimiento del agua o de la vela de un barco. Al aire libre de 1980 es pura abstracción. Lobo simplifica al máximo el cuerpo de la mujer. Estela, de 1972, un tema recurrente en la obra de Lobo. Una mujer erguida con un hombre a sus pies. En estos jardines también nos saluda esta obra al poeta León Felipe, de 1983. Fue el primer boceto que Baltasar Lobo hizo para el encargo que le había hecho la Caja de Ahorros Provincial de Zamora del monumento a León Felipe. Finalmente, al ver el boceto, pues Miguel Unamuno y Redoli, y teniendo en cuenta que iba a ir en un espacio público, en el Parque León Felipe, pensaron que se necesitaba algo de mayor formato. Entonces hablaron con Lobo, y entonces Lobo hace el monumento a León Felipe para el parque, y esta pieza, el original, la dona en escayola, la dona a la Caja, y la Caja saca tres ejemplares en bronce. Uno de ellos es esta pieza. Esta obra representa un hombre surgiendo de la tierra y enviando un saludo al poeta León Felipe. Luego le encantaba la parte histórica de Zamora, y este emplazamiento del castillo le parecía fantástico, y entonces, bueno, pues es una llamada, un saludo a los vecinos. Decía que estas obras dedicadas a León Felipe, que podían ser, también podían estar en una plaza, y que la gente, cuando se asomara a sus galerías en la plaza, pues que recibieran el saludo de Baltasar Lobo dedicado a León Felipe. Y bueno, pues es una pieza emblemática de la colección de Lobo en Zamora. Ya en el interior del castillo nos encontramos con el Gran Desnudo recostado de 1957. Pertenece a la etapa más radical de los 50. Cara al viento de la década de los 70, el cuerpo de la mujer torneado como una columna salomónica, como movida por el viento.
Impulso, otra gran obra de esta década de los 70. Nos encontramos en el castillo, ya en el interior de este edificio que acoge parte de las esculturas de gran formato que Lobo donó en 1986 al Ayuntamiento de Zamora. Y estamos viendo una de las esculturas que forman parte de la serie Impulso, Elan, como bueno, pues es un nombre en francés que es pues el que marca, de hecho también en ese sentido, ¿no?, la nomenclatura, la terminología que él utiliza para sus esculturas. Fue realizada en 1973, o sea que estamos ya en esa etapa de total madurez desde el punto de vista formal de Lobo, y bueno, pues representa el movimiento y también esa dirección ascensional que van adquiriendo sus obras en esa década ya de los 70. Es una de las 8 esculturas que realizó de esa serie, Elan, y bueno, pues según palabras de Lobo, que de hecho me gustaría repetir porque expresan perfectamente la idea que él tenía cuando estaba realizando ese tipo de torsos, ¿no?, de mujer, porque veremos que está muy relacionado con la libertad y con ese deseo incluso de volar. Siempre he soñado con una escultura de mármol que sea como un vuelo, que se eleve sobre el suelo para brillar en medio de la luz, que nos haga olvidar la pesadez y la penalidad de la tierra. El tema de la mujer es el hilo conductor de toda su obra, que con el movimiento ascensional pues nos recuerda efectivamente esa gran energía, ¿no?, y este anhelo de libertad que tuvo Lobo, evidentemente relacionado con sus vivencias, con su vida. Aguacero, de 1981, la morfología femenina marcada por las formas geométricas. Para seguir avanzando en la ruta de Lobo tenemos que movernos, dejar atrás el castillo y sus jardines y adentrarnos en la ciudad. Llegamos al Museo de Zamora. Alberga una gran parte del legado de Baltasar Lobo depositado por el Ayuntamiento de Zamora para su custodia y conservación a la espera de un museo definitivo. Se trata de un auténtico tesoro, más de 600 obras en bronce, yeso, mármol, piedra o marfil. Seguimos nuestro recorrido por el casco antiguo de Zamora para llegar a la Diputación Provincial, que acoge la obra Madre y Niño de 1949. La donó el artista a la institución en reconocimiento por la ayuda que ésta le prestó al becarlo en sus primeros estudios. Justo al lado, el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge otra pieza de la serie dedicada al poeta León Felipe. Avanzamos hasta la Plaza de Zorrilla para encontrarnos con todo un clásico, Madre con el niño al aire, de 1947. Que es bueno, pues uno de los puntos fundamentales para entender además la obra en su conjunto de Lobo. Realmente bueno, esta obra se llama Madre con el niño al aire, la ciudad, porque recuerda el lugar en el sur de Francia donde él, observando a una madre que jugueteaba con su niño, pues empezó a desarrollar ese tema que bueno, pues, él estuvo desarrollando a lo largo de 10 años, desde el año 46, que es cuando efectivamente, estando en la ciudad, cerca de Marsella, en la playa, ve a esa madre jugar con el niño, hasta el año 57, o sea que es un espacio incluso cronológico muy largo, que evidentemente permitió a Lobo trabajar y profundizar en ese tema, la maternidad, la dulzura, el amor que esa madre, mediante sus gestos, está transmitiendo hacia el niño, pues nos permite ver toda su evolución
artística, más estilística, más técnica, desde lo figurativo hasta la concepción abstracta. De hecho, la que podemos ver aquí en la plaza de Zorrilla, pues todavía nos presenta una concepción figurativa, ¿no? Con una madre muy bien definida, con esas formas redondeadas, que juguetea con el niño que está lanzando al aire. De hecho, otro de los elementos muy importantes en el análisis de esas obras es ver su búsqueda del dinamismo, casi del vuelo, de ese gran impulso que tienen que tomar las figuras y que de hecho él continuará trabajando y desarrollando a lo largo de toda su vida. La obra, que es del año 47, llega a Zamora en el año 84 y es justamente por voluntad de Baltasar Lobo, que decide donarla al ayuntamiento. O sea que es ese primer paso que él intenta hacer, pues con esa ilusión que tuvo en esos años para convertir Zamora en un centro donde su obra pudiera ser expuesta. Y nos acercamos a la parte moderna de la ciudad. Unicaja atesora varias obras de Lobo. Entre todas ellas destaca Contemplativa, de 1975. De nuevo, una mujer pensativa que mira hacia el infinito. Y la ruta concluye en la parte nueva de Zamora, en el Parque de León Felipe, homenaje al poeta León Felipe de 1983. Es el punto final de esta ruta, que está concebida además para en realidad unir y enlazar todos los puntos de la ciudad, ¿no? Desde el castillo pues nos permite llegar prácticamente casi a las afueras, ¿no?, de la ciudad, en un parque dedicado al poeta León Felipe, donde expresamente se colocó esta obra, que esa sí que le fue encomendada para recordar y honrar, ¿no?, a la figura del gran poeta de Tábara. La Asociación Amigos de Baltasar Lobo trabaja además con exposiciones, talleres y conferencias para seguir divulgando el conocimiento del gran escultor. Todo con los ojos puestos en que algún día esta ciudad salde su deuda y pueda dedicar un merecido espacio museístico a Baltasar Lobo, su gran escultor, el hombre sencillo de Cerecinos de Campos.